Imagina despertar por una mañana y darte cuenta de que el mundo ya no funciona. No hubo explosiones, no hubo apocalipsis de fuego, no hubo un gran evento. Solo el colapso lento, silencioso y brutal de la humanidad. Que le permitiera a todos los hombres alimentar a su familia, estar a salvo de las condenas. La Edad Media no comenzó con castillos románticos, ni caballeros heroicos, comenzó con cadáveres en la calle. Hambre crónica y una idea aterradora. Dios los había abandonado. En el año 1536 el sol dejó de brillar correctamente. Crónicas de épocas describían un cielo gris permanente. Las cosechas murieron. El frío llegó en pleno verano. Gente comía hierba, cortezas, árboles, ratas. Algunas crónicas describen: vivimos como sombras esperando la muerte. Aquí es donde nace el verdadero espíritu medieval, sobrevivir sin esperanza. Los niños aprendían desde pequeños que podían morir en cualquier momento. La mitad no llegaba ni a los 5 años y la otra mitad solo esperaba no morir de algo peor, porque morir rápido era un privilegio. La esperanza de vida en la curtiduría era de solo 5 años. Quédate, porque lo que viene después no es historia bonita, es un momento exacto en que el ser humano tocó fondo como especie. Cuando no hay comida, la moral desaparece. Durante grandes hambrunas medievales, especialmente en Europa, sucedió algo que hoy parece impensable. La gente empezó a comerse entre sí. No por locura, por necesidad. Se documentan casos de familiares vendiendo a sus hijos. Así que decidió venderlo. Vamos. 10 francos. Personas asesinadas solo por su carne, cadáveres desenterrados para ser consumidos. Un monje escribió: quiso asesinarlo, a su hijo. Vi una madre cocinar a su propio hijo y sin derramar una lágrima. El hambre era tan extrema que las ejecuciones públicas se convertían en una oportunidad. La multitud esperaba no por justicia, sino por restos. Se comían perros, gatos, caballos, cueros hervidos, velas de cebo, cadáveres humanos. El estómago manda más que cualquier ley. Si crees que antes todo era más humano, espera ver lo que hacían cuando el hambre duraba años. Y esto solo era el comienzo. Acércate. En 1347 llega algo peor que el hambre, la peste negra. En menos de 5 años murió entre el 30 y el 60% de la población europea. Las ciudades se llenaban de carretas de cadáveres, casas marcadas con cruces, gritos que no paraban nunca. Los síntomas eran terror puro, bubones negros de tamaño de una manzana, sangre saliendo por la nariz y la boca, fiebres tan altas que la gente deliraba antes de morir. Lo peor no era morir, lo peor era ver morir a todos. Familias completas desaparecían en días, sacerdotes abandonaban a los enfermos, médicos huían. El mensaje era claro: nadie vendrá a salvarte. El domingo, el prior dijo que la peste era la nueva purga que Dios enviaba para lavar nuestros pecados. Algunos creían que el fin del mundo había llegado, otros pensaban que era castigo divino, muchos simplemente se rendían. Y cuando la muerte se vuelve cotidiana, la mente humana se rompe. La maldición que ha emergido del infierno, por culpa de la bruja negra. Cuando no hay respuestas, la gente inventa castigos. Aparecieron flagelantes, hombres que caminaban de ciudad en ciudad azotándose hasta sangrar, creyendo que el dolor salvaría su humanidad. Las plazas se llenaban de gente llorando, personas golpeándose, multitudes rogando perdón a Dios. La religión dejó de ser un consuelo y se volvió un terror psicológico. Se perseguía a mujeres acusadas de brujería, minorías religiosas, personas diferentes. Bastaba una sospecha para morir quemado. La lógica medieval era simple. Tus pecados te acechan. ¿Sabes cuántos inocentes fueron matados por tu espada? Si algo va mal,
Alguien debe pagar. A ustedes se les encontró culpables de brujería y asociación con el diablo. Si quieren salvar sus almas. Y así siempre pagaban los inocentes. Aquí la humanidad no solo tocó fondo físicamente, lo hizo mental y moralmente. Las ejecuciones eran eventos sociales, la gente llevaba a sus hijos, se vendía comida, se reían, colgar, decapitar, quemar o descuartizar era un espectáculo. Algunos castigos incluían hervir personas vivas, romper huesos lentamente, desollar en público, no por sadismo, sino porque la vida ya no valía nada. Si todos pueden morir mañana, ¿por qué respetar hoy? El miedo constante creó una sociedad brutalizada, donde sobrevivir justificaba todo. Cuando terminaron con él, sintieron el resplandor de la felicidad. Si enfermabas en la Edad Media, era mejor no llamar al médico, no porque fueran malos, sino porque no sabían nada. La medicina medieval se basaba en una idea simple y peligrosa. Si te sientes mal, algo está desequilibrado dentro de ti. La solución: Ya son legendarias. Sangrías constantes, cortes innecesarios, purgas extremas, remedios hechos con mercurio, plomo y hierbas tóxicas. Muchos pacientes no morían por enfermedad, morían por el tratamiento. Los médicos creían que el dolor significaba que el cuerpo estaba sanando. Cuanto peor te sentías, mejor estaba funcionando la cura. En realidad te estaban debilitando. La gente empezó a temer más a los médicos que a la enfermedad, y cuando el miedo se normaliza, la sociedad entra en un estado peligroso. Para Madame Gaillard, Grenouille. Hoy la infancia es protección. En la Edad Media era una etapa de alto riesgo. Más del 40% de niños no sobrevivía a los primeros años. Esclavizado 15 o 16 horas al día en verano y en invierno. Los que lo lograban empezaban a trabajar desde muy pequeños. No había tiempo para juegos, no había tiempo para aprender, solo para ayudar o desaparecer. Los padres evitaban encariñarse demasiado, no por falta de amor, sino por supervivencia emocional. Perder un hijo era tan común que el duelo se volvía silencioso. Esto dejó una huella profunda, generaciones enteras creciendo sin seguridad, sin estabilidad y sin futuro claro. Ni siquiera en el monasterio estamos ya a salvo. Debes irte. Regresa al bosque de Dunwich y escóndete allí hasta que esto pase. La humanidad endurecida desde la cuna. Gobernar con esperanza era imposible. Será atado a una cruz de madera, con el rostro viendo hacia el cielo. Así que gobernaban con miedo. El castigo público no era solo justicia, era mensaje. La idea era simple: obedece o esto te pasará. Las leyes eran extremas, las penas desproporcionadas. No importaba si eras culpable o no, importaba mantener el orden. Esto creó una sociedad donde nadie confiaba en nadie. Denunciar era una forma de sobrevivir, el silencio era protección. El miedo no era un efecto colateral, era la herramienta principal. La esperanza de vida era baja, muy baja. La gente lo sabía, por eso se casaban jóvenes. Gracias a Dios que estás a salvo. Tenían hijos temprano, tomaban decisiones sin pensar a largo plazo. El futuro no existía, solo el presente. Te daba por muerto. Estoy bien. Esto creó una mentalidad peligrosa. Si el mañana no importa, hoy todo está permitido. Violencia, abusos, excesos se volvieron comunes, no por maldad pura, sino por desesperación constante. Cuando la muerte es cotidiana, la vida se vuelve barata. Las guerras eran constantes, los conflictos locales interminables. Morir por una disputa mínima no era raro. Sobrevivir era cuestión de suerte. La Edad Media nos muestra algo incómodo. La civilización es frágil, basta un poco para que todo se rompa. En las sentencias de los jueces y en el miedo. Y cuando se rompe, no vuelve a ser igual. La humanidad no avanzó porque fuera justa, avanzó porque aprendió del colapso. La Edad Media fue el fondo y el punto más bajo, pero también fue el inicio de algo nuevo. Después del sufrimiento llegaron cambios sociales, nuevas ideas, el cuestionamiento de todo.
El dolor nos dejó una enseñanza clara, nunca volver a ese punto, aunque la historia nos demuestra que volvimos rápidamente. Entonces, ¿cómo no desaparecimos? Porque incluso en el fondo más oscuro el ser humano se adaptó. La Edad Media no fue solo miseria, fue un laboratorio brutal donde aprendimos a resistir. De ese infierno nacieron nuevas ideas, nuevas estructuras, el deseo de cambiarlo todo. Pero aquí viene la verdad incómoda. La humanidad no es buena por naturaleza, es resistencia. Y a veces para avanzar, primero hay que tocar fondo. Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes. Si este contenido te hizo sentir incómodo, curioso o impactado, es porque así se vio realmente. Suscríbete, porque el próximo episodio veremos las prácticas médicas medievales que mataban más que lo que curaban. Y créeme, eso sí te va a quitar el sueño. En las calles y en las plazas, en las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades.